Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Ya estamos otra vez por aquí con un nuevo vídeo y en esta ocasión, como cada lunes, toca dar las 5 claves de la jornada en la Liga Hypermotion en esta jornada 34. La verdad es que han sido 7-8 días con 3 partidos para cada equipo que han cambiado muchas cosas, pero otras no tanto. Y una de las que no ha cambiado es la de la primera clave, que es la del Deportivo. Porque está creciendo y mucho en las últimas semanas con esa agresividad del equipo gallego que maniató al Málaga, que fue claramente mejor y que para mí hizo el mejor partido de la temporada, a pesar de que no acabó ganándolo. La verdad es que este equipo está yendo a más y está acabando la temporada mejor que otros. Es verdad que por momentos ha sido muy plano, que por momentos le ha costado generar, que por momentos pues no ha sido un equipo vistoso. No implicaba eso, que no jugase bien, pero sí que en las últimas semanas ha dado un salto, sobre todo en cuanto a energía, intensidad, y está llegando al tramo final con mucha frescura. Creo que fue muy superior al Málaga, sobre todo por esa presión, porque hizo mucho daño, incomodó mucho la salida de balón del Málaga, luego también le limitó mucho a la hora de contragolpear. Es verdad que el Málaga tuvo un buen inicio, pero a partir de ahí se cayó y el Depor fue a más. No paró de llegar a la portería de Alfonso Herrero y creo que mereció mucho más. Es cierto que el Málaga a balón parado hizo el empate tras ese primer gol de Mulatieri para adelantar al Depor, pero la verdad es que a mí el equipo de Antonio Hidalgo me gustó mucho, creo que fue claramente mejor y luego además es que aparte de esa presión tras pérdida que fue muy efectiva, que hizo mucho daño y que incomodó, como digo, al equipo de Funes, luego cuando el Málaga intentaba contragolpear, para mí hizo una exhibición Simo Navarro a sus 36 años, el lateral derecho que está encajando todas las piezas, porque con su recuperación tras la lesión Antonio Hidalgo ha podido adelantar a Alti al extremo, se están compenetrando muy bien por esa banda derecha, está siendo un equipo el Depor que puede defender más arriba porque a campo abierto Simo Navarro, a pesar de la edad, sigue siendo, bueno, muy difícil de superar. Hubo varias acciones en las que Joaquín o diferentes extremos del Málaga le hicieron daño, le regatearon y cuando parecía que lo tenían ya a favor, pues Simo se levantaba y se recuperaba para ganarle la carrera final. La verdad es que Simo creo que, como digo, hizo un recital defensivo, defendiendo situaciones límite, en uno contra uno, corriendo hacia atrás. La verdad es que fue impresionante. Y luego también me gustó mucho, evidentemente, el partido de Mario Soriano, porque entre líneas es que estuvo sensacional. También estuvo por ahí Stoikov, estuvo Luismi, pero el Depor, a pesar de las bajas, a pesar de la ausencia de Yeremay hasta el tramo final de partido, creo que fue mejor y es verdad que no lo refrendó con un resultado, pero a mí me parece que está claramente mejor que el Racing o que el Almería, porque el Racing, precisamente el equipo de José Alberto, hay que hablar de él, porque dio un desastre, fue un desastre en Andorra, en el Principado de Andorra, con un partido que acabó 6-2 y que enseñó todas y cada una de las carencias del equipo cántabro. La verdad es que se adelantó muy pronto y el partido cambió absolutamente porque a los primeros 15 minutos iba 0-2, el partido parecía que estaba muy encarrilado para el Racing, pero a partir de ahí se puso a defender en bloque muy bajo, se puso a intentar que pasara el tiempo y el Andorra es un equipo que ante bloques bajos precisamente es uno de los que más recursos tiene, más capacidad, usando mucho el tercer hombre, saliendo con paredes, con regates. La verdad es que estuvo muy bien el equipo de Mansó y empezó a inclinar la balanza, empezó a cambiar ese guión de partido a partir de los 30 minutos con ese 1-2 que abrió un poco todo de nuevo. Al final fue un 2-2 que acabó ya, como digo, en 6-2 y en el que el Racing sufrió muchísimo, sobre todo en el centro lateral. Fue un desastre el Racing en defensa del área, sufrió muchísimo y la verdad es que el Andorra pues es que le metió 6, pero es que le pudo haber metido también alguno más, porque fue una auténtica barbaridad el partido del equipo de Carles Mansó, porque, bueno, creo que tuvo mucha efectividad, es cierto, al final marcó 6 goles por algo, pero sí que evidentemente es que el Racing estuvo muy muy mal, desde el minuto 15 prácticamente no contragolpeó, no llegó a la portería rival, le costó muchísimo salir, sobre todo a partir del tercero y el cuarto, es que ya no había más que un equipo y luego ya en el campo y luego aparte con esa roja de Salinas, que la verdad es difícil también de explicar, que le llame el VAR porque al final al árbitro, porque yo hay cosas que no entiendo, hay cosas que son totalmente interpretativas, que siempre se decía que las interpretaciones no se llaman al árbitro, y bueno, aquí estamos viendo que eso no es así, que eso no es así porque el Andorra tenía el partido decidido, iba a ganar el partido,
pero yo no comprendo que una semana sí y otra también los árbitros y el VAR cambie totalmente su perspectiva, porque no tiene demasiado sentido que una acción que es, como digo, totalmente interpretativa y que, bueno, creo que estaba bien señalada esa amarilla de primeras, acaba en roja con un Salinas que ni era el último hombre, ni el rival tenía el balón controlado, ni probablemente iba a llegar el rival a ese balón antes de que Ezquieta. Por tanto, pues bueno, es bastante complicado de analizar ese final en cuanto al arbitraje, pero vamos, que no es solamente ese partido porque lo estamos viendo prácticamente cada semana. Aún así, el Andorra fue muy superior y evidentemente, pues bueno, yo creo que el partido estaba evidentemente muy decidido. Un Andorra que se aleja y mucho del descenso. Prácticamente ya no se juega demasiado ni por arriba ni por abajo porque su temporada es de mucho nivel, sobre todo tras la llegada de Carles Manso y la salida de Ibai. La tercera clave, pues también la hemos mencionado en otras ocasiones. Evidentemente ha ido dando pasos, ha ido dando mensajes y ya está aquí. La puntualidad del Burgos Club de Fútbol, porque el equipo de Ramis es una auténtica barbaridad el rendimiento que está ofreciendo, la puntualidad, como digo, la pegada, la defensa de área que está demostrando. La verdad es que el Burgos es un equipo que siempre ha sido muy competitivo, pero que en las últimas semanas está dando ese salto cualitativo, sobre todo en cuanto a pegada, en cuanto a eficacia, en cuanto a puntos. Está teniendo un ritmo de puntos tremendo. Es verdad que entre semana empató ante el Ceuta, pero es que, a ver, la verdad es que el Burgos es impresionante lo que está consiguiendo, el ritmo de puntos, las victorias que está sumando un equipo que siempre se caracteriza por lo defensivo, porque es muy fuerte en la defensa del área, defendiendo bajo es muy incómodo, es muy difícil de superar, es muy serio, pero es que además en Albacete mostró una pegada brutal, porque es que llegó prácticamente 3 veces y las 3 acabaron en gol. Es que fue un equipo que transitó de maravilla, pero que también en alguna acción con balón tuvo esa pausa, tuvo esa paciencia y al final cambiando de lado a lado hasta llegar a acciones pues de mucho nivel como la del primer gol, porque empieza con una posesión larga que mueve hacia un lado, mueve hacia el otro y al final con ese pase de Curro que por cierto en un rol diferente pero volvió a tener esa determinación, fue diferente, fue diferencial en este partido por sus cifras, porque está siendo diferencial en el juego en muchas ocasiones, pero en esta ocasión lo fue también por las cifras, con 2 asistencias tremendas. La primera a Pen en un golazo, además con el pie alejado cruzándola el futbolista del Burgos para hacer ese 0-1. Es verdad que luego el Albacete le empató, volvió a adelantarse el Burgos, volvió a empatar el Albacete y yo creo que esa muestra del equipo de Ramis, del Burgos, que se defiende muy bien por dentro, que es muy difícil de superar y que luego llega por fuera también. Creo que es una muestra muy importante a nivel competitivo de que se repuso a los golpes, de que le empataron una vez, le empataron otra y aún así supo llevarse una victoria que no parecía nada sencilla. Para mí fue un partido bastante igualado, no pasó demasiado a pesar del 2-3. Creo que fue un partido más cercano al 0-0 que al 2-3, pero al final los dos equipos tuvieron mucho acierto porque ocasiones hubo muy pocas. Ni Cantero ni Lizoain tuvieron demasiado trabajo, prácticamente lo que les llegaron fue para adentro porque fueron ocasiones en general claras y con muy buen acierto de los delanteros. La verdad es que el Burgos se está asomando ya no solo al playoff, está todo tan apretado que de un día para otro puede salir del playoff o puede entrar. El Burgos, Las Palmas, el Eibar que viene muy fuerte por debajo o el Castellón que juega hoy lunes, pero sí que es verdad que el Burgos está dando un paso, está dando un salto y en esa igualdad es que se está acercando cada vez todavía más al ascenso directo también, igual que los otros tantos. Así que bueno, está todo todavía por decidir. Hay muchos equipos entre los 8, hay muchos puntos entre los 8, hay muy pocos puntos, mejor dicho, entre los 8 primeros. Está todo apretadísimo, desde el Eibar hasta el Racing. Es que el Racing tiene 62, después viene la Almería con 61, después el Depor con 60, está todo en escalera. Y luego vienen los equipos con 57 y luego el Burgos, el Castellón, que no ha jugado, y el Eibar con 54. La verdad es que es una locura la clasificación a estas alturas, tras 34 partidos cada equipo, es una locura, como cada temporada, y evidentemente un equipo que podía igualar también, que podía apretar mucho esa pelea, pero no por arriba, sino por abajo, como el Zaragoza, tras las derrotas de Leganés, Valladolid, Huesca y también del Cádiz,
que es el equipo más cercano al Zaragoza, el Zaragoza tenía el momento, tenía la oportunidad de oro para apretar muchísimo ese descenso, para acercarse muchísimo a los equipos que tenía por encima, porque está a 4 del Cádiz, a 5 del Leganés y a 5 del Valladolid, pero es que tenía la oportunidad de colocarse a 1 en caso de ganar al colista, que era el Mirandés, que es verdad que va colista, iba colista mejor dicho, pero realmente las últimas semanas, con Muneta al frente, está cambiando bastante su cara y dio el golpe en Zaragoza, ganó remontando un partido espectacular. La verdad es que creo que el Zaragoza fue bastante superior, creo que fue bastante mejor y sobre todo es que además desde el principio del partido esa primera media hora fue realmente positiva, con muchas acciones de peligro, haciendo mucho daño, sobre todo por banda derecha, con Robert y Aguirre Gaviria, que fueron un puñal por ese costado, haciendo muchísimo daño, sobre todo con mucha ruptura, tanto de Aguirre Gaviria como de Robert. Se estaban intercambiando posiciones continuamente, llegando mucho por fuera con esa movilidad, con esa asociación de los dos futbolistas que fueron para mí los dos mejores del equipo de David Navarro, y es que sufrió muchísimo a la espalda el Mirandés con esas rupturas y luego llegando, poniendo balones continuamente en ventaja a sus delanteros, especialmente a Codro. Creo que estuvo realmente mal, creo que podía haberse ido con 3, 4 goles sin ningún tipo de problema y al final se fue con 0 por su poco acierto, por su poco, también por su poca capacidad para finalizar jugadas, porque creo que se lía demasiado, creo que es un jugador que necesita pocos toques, pensar poco y rematar. Y al final fue un delantero que tocó demasiadas veces la pelota, que creo que decidió mal, luego que sus disparos, bueno, hubo uno muy claro tras un pase que prácticamente era un pase de la muerte, que no había prácticamente portero, porque estaba Juanpa en el primer palo, casi en el suelo, y acaba reaccionando tras un remate muy malo de Codro. La verdad es que creo que el Zaragoza se adelantó con ese primer gol, hizo mucho daño porque el Mirandés defendió por momentos en bloque medio alto, lejos de su portería. El Zaragoza le superaba la presión, le superaba y le hacía mucho daño luego en transición, pero es que el Zaragoza no acertó y a pesar de que se puso 1-0 y pudo sentenciar el partido, encarrilarlo en esa primera media hora, se cayó en los últimos 10 minutos incomprensiblemente antes del descanso, en esos últimos 10 minutos de la primera parte. El Mirandés hizo el empate en una acción que es un desastre defensivo del Zaragoza, en una acción que puede despejar en 3, 4 ocasiones y no lo hace, no fue nada contundente ahí el Zaragoza. Hizo el empate el Mirandés y es que incluso en el descuento, antes del descanso, pudo hacerle el 1-2. Marcó el 1-1 en el 45 el Mirandés, un ax con un golazo, una chilena espectacular, un ax del Cura. Hay que apuntar este nombre porque es una locura. Este futbolista que hace 3 semanas prácticamente no había llegado no había jugado, mejor dicho, en el Mirandés, y sin él prácticamente porque debutó hace 3 semanas, y en los últimos 4 partidos, 5 partidos con esta jornada intersemanal, pues es que está cambiando la película, está animando, está reavivando, está reviviendo, mejor dicho, al equipo de Muneta con goles, con asistencias, con algún penalti provocado, pero ya no solo eso, sino con la energía con la que está jugando. Está cambiando mucho la cara anímicamente, está cambiando en lo emocional al cuadro jabato, que lo tiene muy complicado, pero es que desde luego que Unax es una de esas caras a las que se puede agarrar, es uno de esos nombres, un futbolista que fue firmado en verano para el Club Deportivo Mirandés B, para el filial, tras estar en el Villarreal, en la cantera del Villarreal, y la verdad es que, como digo, hace 3 semanas no había debutado en segunda división y ahora está siendo uno de los grandes culpables de que esa pelea por la salvación, esa pelea por evitar el descenso, esté reabriendo, porque está siendo el gran nombre propio del equipo de Muneta. A mí me está encantando, ya desde el debut contra el Cádiz, a pesar de la derrota, estuvo muy bien y a partir de ahí en Córdoba hizo un partidazo entrando en la segunda parte cambiando el partido, también luego en casa contra el Albacete, en esta ocasión contra el Zaragoza, está sumando muchísimo un ax del Cura y está siendo uno de los nombres propios, como digo, a sus 21 años. Hay que tenerlo muy en cuenta, fue un futbolista que fue muy nombrado en juveniles, en esa etapa en la que, bueno, rompió en cuanto a goles, rompió en cuanto a fútbol, pero es que ahora en el fútbol profesional está siendo una irrupción impresionante para el Mirandés, que sufrió mucho en la segunda parte en Zaragoza, pudo empatar en varias ocasiones tras ese gol de Carlos Fernández, que fue un jugador entre Medrano, que ya la había liado en la primera acción del partido con ese 1-0 con el penalti provocado. En ese final de partido pudo también de nuevo
hacer algún gol con el 2-2, el 3-2 incluso si hubiera hecho el empate. La verdad es que el Zaragoza tuvo muchas acciones, pero el Mirandés defendió muy bien el área, creo que fue un equipo muy contundente, bloqueando disparos continuamente, también con en portería con Juanpa sacando alguna acción muy importante. La verdad es que el Mirandés defendió el área con todo y se llevó una victoria que le agarra esas opciones. Lo va a tener muy complicado, evidentemente, como también el Zaragoza, como también la Sociedad Deportiva Huesca o la Cultural y Deportiva Leonesa que ganó el Valladolid. Pero desde luego que si alguna opción podía tener, todo pasaba por ganar en el Ibercaja Estadio, así que desde luego que el descenso se complica mucho, se iguala, pero por abajo, no por arriba, y esa es la gran noticia para el Cádiz, el Leganés, la Real Sociedad B, que tiene que jugar en Gijón, también, por supuesto, el Valladolid, el Leganés, el Cádiz, la Real Sociedad B. La verdad es que está todo muy apretado y seguiremos analizándolo, pero para ello hay que dar antes la última clave de la jornada, que es la quinta, pero que es la gran remontada que consiguieron la Unión Deportiva Almería y también la Unión Deportiva Las Palmas, porque fue tremendo. Se pusieron los dos en 0-1 en casa ante dos equipos de abajo, el Leganés y el Huesca. Uno está en descenso y el otro está fuera, pero sufriendo apretado todo, como decimos. Y la verdad es que creo que mostraron una gran personalidad para remontar. Creo que la Almería fue bastante inferior en los primeros 15 minutos ante el Leganés, que creo que le sorprendió con ese plan de partido, presionando alto por momentos, haciendo mucho daño a balón parado. El Leganés creo que estuvo compitiendo muy bien y que fue mejor. Y de hecho se adelantó con el gol de Melero, ese 0-1, pero a partir de ahí el Almería fue hacia adelante, generó situaciones para empatar el partido y luego Miguel de la Fuente fue una masterclass en el empate, una acción de espaldas, recibe entre líneas de espaldas a portería, se gira, suelta el pase perfecto para Alex Muñoz a la espalda de Figueredo y a partir de ahí cambió todo. Es verdad que el Almería le estaba costando y no hizo el segundo hasta el descuento, el minuto 91, con una acción impresionante de Dion Lopi, que es uno de los futbolistas de la temporada y que es verdad que sobre todo cuando juega con Zodic es claramente mejor su versión, es claramente superior, pero sí que es verdad que la verdad es que es una locura Dion Lopi, las acciones que tiene, las acciones que muestra, físicamente es un bicho, es un portento y la verdad es que en ese final de partido es que se comió al Club Deportivo Leganés para filtrar ese balón a Melamed y hacer el 2-1 en un partido en el que Arribas fue sustituido con empate a 1, algo lógico probablemente, porque venimos de una semana de 3 partidos, pero que se llevó un cabreo importante el futbolista de la Unión Deportiva Almería y que evidentemente quitar a la estrella no es fácil. Lo hizo Rubi, tuvo personalidad ahí y al final del tiempo le acabó dando la razón con ese golazo de Melamed. Y la Unión Deportiva Las Palmas, por su parte, no sufrió tanto, porque es verdad que aunque se puso por detrás con esa transición, ese contragolpe espectacular de la Sociedad Deportiva Huesca, a mí me pareció tremendo el contragolpe para hacer el 0-1 con el gol de Luna. Primero roba el Huesca con Jesús Álvarez, se la echa directamente al juego de espaldas de Enol, recibe y descarga para Portillo y Portillo directamente lanza en banda derecha que estaba ya tirando la ruptura. Un futbolista como Luna, que no está contando demasiado, que no está siendo tan determinante, evidentemente, como se podía esperar tras una buena final, tras un buen final de temporada del año pasado en Cartagena. Esta ha sido una decepción, pero la verdad que hizo un gol ahí importante que pudo haber cambiado todo, pero no lo hizo porque después con Jesse y al final con un golazo espectacular de Stanis Pedrola en la segunda parte, pues remontó un equipo que fue mejor, la Unión Deportiva Las Palmas, que se está agarrando también a la pelea por el ascenso directo incluso, y que, bueno, es que en 5 puntos hay 5 o 6 equipos y todavía puede haber alguno más, así que una semana más, una jornada más, y la verdad es que es impresionante lo que estamos viendo en esta jornada 34, pero en general desde que empezó la temporada, así que estas son mis 5 claves de la jornada en la Liga Hypermotion en segunda división. Espero que os haya gustado. Acordaros de dejarme un buen like para ayudar al canal, para seguir creciendo. También podéis hypear el vídeo después de darle al like y sobre todo también suscribiros, que es muy importante y que ayuda mucho para seguir haciendo este tipo de vídeo, este tipo de contenido. Nos vemos.